Comenzamos entonces nuestra última clase teórica, ¿sí? Porque la clase que viene ya es repaso. La idea, como siempre, es poder comenzar con dudas, consultas que hayan quedado de la clase anterior o de la unidad anterior. En nuestro caso, nuestra unidad anterior es soluciones. Pueden quedar algunas dudas de cantidades en química, pero trataría de puntualizar en soluciones y de última, la clase que viene, que va a ser repaso general de unidades 4, 5 y 6, vemos ese tipo de detalles. Si no, si es alguna duda muy puntual que necesaria para avanzar, la vemos, no hay ningún problema. Pero bueno, me gustaría puntualizar en dudas que tengan de soluciones y diluciones, que fueron los últimos temas que vimos. Y después una clase que lleva muy poquito tiempo, que es la parte de nociones de acidez y basicidad, la dejamos para el final, ¿sí? Nos demorará algo de media horita, así que de última, si hay pocas dudas, avanzamos con la teoría y el último rato lo dejamos para otras dudas que se puedan llegar a generar en el momento. Bien, voy compartiendo la tableta y me van diciendo qué dudas, pueden ser dudas teóricas, ejercicios que no hayan salido. Momento de micrófono abierto. Y los que hayan llegado recién, que vayan poniendo nombre y apellidos y después yo les paso el presente. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se me quedaron mudos? ¿Podemos ver el ejercicio 14? Ejercicio 14. Ahí vamos. Sí. Bien. Cualquier cosa, si alguno se anima y escribe en el chat que algún otro ejercicio mientras hacemos el 14, avisa por ahí. Bien, entonces, ejercicio 14 de soluciones. El ejercicio dice, una botella de Coca-Cola de litro, ¿sí? De que hizo la guía era muy fan de la Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola de litro contiene 105 gramos de sacarosa. Cuya fórmula es C12H22 oxígeno 11. ¿Sí? Bien. Paren que voy admitiendo gente. Ahí está. Bien. Y dice, Manuel se prepara un Fernet con coca poniendo 30 mililitros de Fernet y 70 mililitros de bebida cola. ¿Sí? Entonces tenemos un vasito de Fernet, de los cuales 30 mililitros son de Fernet y 70, claramente no proporcional, de Coca-Cola. En este caso nos dicen que supongamos volúmenes aditivos. Esto va a significar que nuestra solución de Fernet con Coca-Cola, ¿sí? Vamos a ponerle FCC, solución de Fernet Coca-Cola, va a tener un volumen, ¿sí?, de 100 mililitros, porque suponemos volúmenes aditivos. La primera pregunta que nos hacen
es cuál es la molaridad de la sacarosa en el trago que se preparó Manuel. ¿Sí? Entonces, nos preguntan molaridad de la sacarosa. En el vaso. Entonces, en este caso nosotros tenemos que poder plantear, ¿sí? Primero, cuánta sacarosa tenemos en el vaso, efectivamente, y después poder calcular la concentración. Entonces, más allá de que nosotros tengamos Fernet, Coca-Cola, etcétera, a nosotros nos informan que la sacarosa solamente está en la Coca-Cola, ¿sí? O por lo menos esa es la información que nosotros tenemos, solamente de la sacarosa en la Coca-Cola. Por lo tanto, el aporte va a ser de 70 mililitros de solución de Coca-Cola. Y el dato que nosotros tenemos es que por cada 1 litro de Coca-Cola tenemos 105 gramos de sacarosa. ¿Sí? Que es lo mismo que decir que en 1000 mililitros de Coca-Cola. Entonces, en 70 mililitros de Coca-Cola, ¿cuánta sacarosa voy a tener? ¿Sí? Entonces, primero nos enfocamos en los 70 mililitros que usamos para el trago y calcular cuánta sacarosa tenemos ahí. Entonces, ahí hacemos la cuenta. Bien, a ver. Perdón, 7,35 daría. Perfecto. Entonces, a ver, la calculadorita que la tengo acá. Ahí está. 105 por 70 dividido 1000. 7,35, como dijo la compañera. Entonces, nosotros tenemos 7,35 gramos de sacarosa en 70 mililitros. Y esos 70 mililitros están en nuestro Fernet, en nuestro trago de Fernet. Entonces, también podemos decir que esos 7,35 gramos de sacarosa están en nuestros 100 mililitros de solución, ¿sí? De nuestra solución Fernet con Coca-Cola. Por lo tanto, en 1000 mililitros de solución, ¿cuánta sacarosa voy a tener? Acá podemos hacer la regla de 3 o ver que es lo mismo pero por 10. Como hagan la cuenta es indistinto, pero nos va a dar 73,5 gramos de sacarosa. Ahora, la definición de molaridad, recordemos que eran moles de soluto en 1 litro de solución o 1000 mililitros de solución. Entonces, al hacer este pasaje de si esto lo tengo en 100, en 1000, ¿cuánto voy a tener? Ya podemos decir que esa es la masa de soluto que vamos a tener en 1 litro de solución. Pero a mí no me piden la masa, me piden la cantidad de moles. Entonces, ¿cómo podemos transformar la masa en moles? Con la masa molar Con la masa molar de la sacarosa. de la sacarosa, exactamente. Que esa masa molar se calculaba a partir de las masas individuales de cada elemento que compone a nuestro compuesto. En este caso, la molécula de sacarosa, que es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Entonces, ahí vamos a tener que hacer carbono, que es 12 por 12, más 22 por 1, porque la masa del hidrógeno es 1, y 11 por 16, porque la masa del oxígeno es 16 gramos. Eso nos va a dar un total de 3,42. 3,42. Entonces, un mol, ya no me entra, vamos a poner acá, un mol de sacarosa, vamos a ponerle sac para que nos entre, va a ser de 342 gramos. Entonces, estos 73,5 gramos, ¿cuántos moles son?
0,21 moles. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguno perdido, perdida? Profe, ahí tendríamos Sí, que profe. hacer u- eh, 1 por 73,5 dividido 342. Exactamente. Por Ujú. y dividido. Por- Gracias. Entonces, como dijo Camila, da 0,21 moles. Y como eso ya lo tenía en 1000 mililitros, podemos decir que la molaridad de sacarosa en nuestro trago es de 0,21 molar. Profe, perdón, pero me puse a estornudar y no presté atención. Bien, Los 342, ¿de sí, dónde salió eso? Que me perdí ahí, pues, bien. hasta que no paré de estornudar, no paro, no puedo escuchar. No, no hay problema. 342 viene de la masa molar. Esa masa molar nosotros la obteníamos a partir de la sumatoria de cada uno de los elementos que componen a nuestra molécula o compuesto. Entonces, en el caso de la sacarosa, un mol es la sumatoria de 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. Pero como es masa molar, sería 12 moles de carbono, 22 moles de hidrógeno y 11 moles de oxígeno. Que es ir a la tabla periódica y sumar las masas, pero en gramos. Entonces, hicimos carbono, que la masa es 12, hicimos 12 por 12, más 22 por 1, porque la masa del hidrógeno es 1, y 11 por 16, que es la masa del oxígeno. Y la sumatoria nos dio 342. Entonces, con esa información podemos pasar la masa que teníamos de soluto a moles. Ok, buenísimo. Gracias, profe. De nada. Bien, ¿dudas hasta ahí? No. Bien. Entonces, con eso obtenemos nuestra concentración, ¿sí?, de sacarosa. Esto también se podía resolver, ¿sí?, con diluciones. Porque ahí lo que nosotros hicimos tranquilamente puede ser una dilución. Porque teníamos una solución concentrada. Esto sería una solución concentrada, ¿sí?, de sacarosa. Y acá lo diluí con Fernet. ¿Qué nos hubiese implicado? Sacar la concentración molar de acá, ¿sí? Entonces, si un mol son 342 gramos de sacarosa, 105 gramos, ¿cuántos son? Esto sería 0,31, ¿sí? Y pondríamos, si yo tengo 0,31 moles en un litro, la concentración va a ser 0,31 molar, ¿sí? Porque esta es la cantidad de moles y esto está en un litro. La fórmula de diluciones, así repasamos también, es volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Entonces es 0,31 molar por 1000 mililitros, la concentración en 70 mililitros, perdón, creo que esta sería en 0,31, miento, 0,31 en 70, porque es lo que tomé, en 100 mililitros, los puse al revés. Iba a dar lo mismo, pero para que no los abrume, 70 mililitros por la concentración y el nuevo volumen, que es 100 mililitros, ¿qué concentración tiene?
Entonces ahí hacen 70 por 31, perdón, 0,31 dividido 100 y debería darle algo de 0,21 o 0,22. Profe, esos 0,31 son los moles de concentración que hay en el trago, ¿verdad? No, está bien la pregunta. Estos 0,31 moles son de la gaseosa, Ah, que está en un litro. Pero nosotros podemos hacer, ahí les explico el razonamiento. claro, porque en realidad que esos 0,21 moles que sacamos anteriormente, ¿qué eran entonces? Esos 0,21 moles que calculamos y que después era 0,21 molar, es la concentración de sacarosa en el Ujú. vaso. ¿Por qué? Ok, Porque calculamos cuánta sacarosa, calculamos cuánta sacarosa había acá, claro. la pasamos a cuánto habría en 1000 mililitros y después la pasamos a moles. Entonces eso nos llevó a molaridad. Si hubiésemos hecho al revés daba lo mismo. Pasábamos la sacarosa que encontramos en los 70 mililitros a moles y esos moles que estaban en 100 mililitros en 1000 ¿cuánto nos da? Y da lo mismo. Ok. Profe, en el segundo paso que hizo, Sí, el 0,31, ¿de dónde lo sacó ese dato? bien. Ahí vuelvo porque eso no se entendió. Para poder calcularlo como una dilución, tendríamos que plantear cuál es nuestro sistema concentrado y cuál es nuestro sistema diluido. Entonces, nuestro sistema concentrado es la gaseosa, ¿sí? Es decir, nuestro sistema inicial o situación 1 son los 70 mililitros de sacarosa, cuya concentración no sabemos, pero el volumen sí. Y nuestra situación 2 o final son 100 mililitros, porque le agregamos 30 mililitros pero de Fernet, lo cual nos da una concentración 2 que no sabemos pero que necesitamos averiguar. Esta concentración 1 que no sabemos, esa sí la podemos calcular porque es pasar la concentración que teníamos original, que es por cada 1 litro tengo 105 gramos de sacarosa. Entonces pasamos esos 105 gramos a moles y después lo pasamos a molaridad, que es lo que hicimos acá arriba. Pasamos esos 105 gramos a moles y nos da 0,31 moles. Esos 0,31 moles de sacarosa están en 1 litro de solución. Entonces la concentración inicial de nuestro sistema gaseosa o Coca-Cola es 0,31 molar. Entonces es nuestra concentración 1. Entonces con todos esos datos, ¿sí?, ya podemos usar la fórmula de diluciones, que es volumen 1 por concentración 1, ¿sí? Mi situación inicial sería esto, volumen 1, concentración 1, va a ser igual al volumen 2, que son los 100 mililitros, por la concentración 2, que es la que quiero averiguar. Entonces ahí hacemos 70 por 0,31 dividido 100 y nos da igual, ¿sí? Son dos formas de hacerlo, como una dilución o como calcular la cantidad de moles que tenía en la situación inicial y calcular cuánto me queda la concentración cuando le agrego este volumen extra. Son dos formas de hacerlo. ¿Sí, Julieta? Profe, le consulto, en el parcial, en lo que son ejercicios de disoluciones, ¿van a estar todos los datos para poder hacer también esta fórmula o puede ser que no la apliquemos y sí lo tengamos que hacer con los pasos anteriores?
En realidad la idea es darle, para que pueda evaluarles la parte de disoluciones, es que estén todos los datos a disposición para que ustedes puedan llegar a esa situación final. Puede ser que tengan casos como este, que tienen que transformar los datos que tienen con cosas que saben hasta llegar a un volumen 1, concentración 1, volumen 2, concentración 2, y que 1 sea la incógnita. Lo típico que suele pasar para que nosotros también podamos evaluarles el pasaje de unidades es que tengan o dos concentraciones, capaz que dos concentraciones diferentes, o que tengan una concentración y que le pidamos la otra en una unidad. Por ejemplo, no quiero borrar acá porque después tenemos que seguir. Borro esto. Este bachecito que después lo vamos a usar para el ítem B. Pero por ejemplo, puede pasar que tengan una situación inicial, ¿sí? Que tengan el volumen 1 sea dato, por ejemplo 100 mililitros, la concentración 1 sea 2 molar, el volumen 2 sea 250 mililitros y yo les pida que la concentración 2 me quede en porcentaje peso-volumen, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la incógnita es la concentración, pero después quiero que ustedes me la expresen en porcentaje peso-volumen. Ahí la trampa, por así decirlo, es que ustedes sí o sí, con el uso de con la fórmula de diluciones, tienen que trabajar con las mismas unidades. Entonces, hacen primero la cuenta y después hacen el pasaje de unidades. O si tienen que calcular un volumen y las dos concentraciones son datos, pero son dos tipos de concentraciones diferentes, una la van a tener que cambiar para poder hacer la cuenta, ¿sí? Por lo general aparejamos diluciones con cambio de unidades para que ustedes puedan practicar ambas cosas, o mejor dicho, puedan mostrarnos en el examen que saben ambas cosas. Ok, gracias. De nada. Bueno, profe, a ver si me quedó claro porque me perdí un poco ya. Sí, O sea que primero nosotros vamos a sacar la cantidad de gramos de sacarosa que hay en el trago, sí. ¿verdad? Luego sacamos la cantidad de gramos que hay en la botella, por así decirlo, en el litro, No, ¿no? te estás confundiendo con las dos partes. Dependiendo de cómo lo uses, dependiendo qué forma uses, vas a tener la posibilidad de calcularlo solo con el vaso, pero teniendo en cuenta la proporción que hay en la gaseosa, Sí. o cuando haces el de diluciones, calculas la concentración de la gaseosa para ver en el trago qué concentración tiene. En la primera opción, Ujú. calculamos en los 70 mililitros cuánta sacarosa hay. Sí, Que eso viene de la proporción que nos da la botella, que es que por cada claro. 1000 mililitros, por cada 1000 mililitros hay 105 gramos de Hay sacarosa. 105. Después, el orden no altera el producto. Tenés que calcular los moles y después calcular eso en 1000 mililitros. Y con eso podés sacar la molaridad. Ok. Nosotros lo hicimos al revés, calculamos si en 70 mililitros, perdón, en 100 mililitros del vaso va a haber esa cantidad de sacarosa que calculamos, en 1000 mililitros cuánto. Y después lo pasamos Ok. a moles, pero es indistinto. Claro. La otra opción es la de diluciones, pero es a gusto de cada uno. Ok. Gracias, Profe, profe. perdón, Sí, pero sería más, por lo que yo veo, ¿no? Es más fácil hacerlo con la fórmula de volumen 1 por concentración 1, es como más rápido, me parece,
más fácil, se me hace. Porque el dato de 205 gramos ya lo tenemos en el problema. Y sacamos la masa molar, cuánto habría en un mol, y bueno, después sustituimos los datos nomás. Me parece que es más fácil de esa manera, ¿no? Que hacer todo lo demás. La dificultad está, para a mi criterio y por lo que fui viendo cuatrimestre a cuatrimestre, la dificultad está en que ustedes identifiquen que es un problema que se puede resolver como una dilución. Cuando identifican cuál es la situación inicial y cuál es la situación final, aplicar la fórmula es re fácil. Pero a veces en los nervios o al que todavía no le cayó la ficha, porque también es eso, no es que uno es más inteligente, menos, no, sino que cada uno tiene formas de razonar diferente. Entonces hay algunos que diluciones con la fórmula la cazan así. Entonces dicen, esta es la situación inicial, esta es la situación final, pam, 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 calculen y sale rapidísimo. Pero a otras les resulta muchísimo más sencillo este paso a paso que hicimos al principio, de decir, bueno, yo usé este volumen, la proporción es esta, la paso a mol, la paso a volumen, listo, tengo mi molaridad. Y les sale re bien, no se abatatan con las cuentas, fantástico. Por eso yo les explico las dos formas. Si bien para cuando uno está recién aprendiéndolo puede ser un montón de información, yo les presento los dos caminos porque va a haber gente que le resulte más fácil uno y va a haber gente que le resulte más fácil el otro. Pero sí, cualquiera de los dos está perfecto, porque están utilizando esta información de esto es una dilución. Bien. Y el ítem B, sí, David. Profe, le quería preguntar por el ejercicio 13, pero después lo vemos. Así que Dale, por las dudas, si me llego a colgar por estar haciendo el inciso B, anotalo en el chat que querés hacer el 13, así lo tengo ahí al lado mirándolo y no me lo olvido. Dale, era más que nada por eso que justo el B del 13 pide indicar el porcentaje masa volumen, que era más o menos lo que estaba hablando recién. Si Perfecto. lo vemos bien. Sí. Bueno, gracias. De nada. Bien. Ahora vamos con el 14, inciso B. Así después ya vamos con el 13. No sé, Sí, después, si hay tiempo, ¿se podrá ver el 4? sí. Bien. Ahí Gracias. digo- De nada. Bien. El inciso B dice... Uy. Dado que el Fernet tiene una graduación alcohólica de 40% volumen en volumen, ¿cuál es la concentración de etanol en el trago que preparó Manuel? Como nos dice concentración, vamos a usar la que a nosotros nos parezca. ¿Sí? Entonces, lo más fácil es usar este porcentaje volumen en volumen, ya que nos están diciendo que la situación inicial tiene esta concentración. Acá es incluso más fácil de usar la fórmula de diluciones, porque por un lado ya detectamos que es una dilución. Perfecto, Lucía. Y segundo, que ya tenemos la concentración, no tenemos el paso de tener que transformar en concentración. Entonces lo que nos dice, el Fernet de la botella no es así, pero bueno, nos dice que la graduación alcohólica es 40% volumen en volumen. Entonces, nuestra concentración inicial es esta, o concentración 1. El volumen 1 va a ser ese volumen que usamos para armar el trago, que son los 30 mililitros de Fernet. Nuestro volumen final es nuestro trago, que son 100 mililitros según sacamos la cuenta. Entonces con esto podemos hacer el cálculo de diluciones. Concentración 1
por volumen 1 es igual a concentración 2, que no sabemos, por volumen 2. Y con esto podemos calcular, este 100 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y podemos calcular la concentración final. Que esto es 12% volumen en volumen. ¿Sí? Como les dije, lo difícil es identificar la situación inicial. En el A quizás iba a ser un poco más difícil razonarlo rápido, porque a veces uno se puede abatatar y pensar que el volumen inicial es el litro. Pero en este caso, en el B, el etanol, como nos dicen el Fernet, no nos dicen un volumen inicial de botella, es más fácil encontrar cuál es nuestro volumen inicial y cuál es nuestro volumen final, ¿sí? Pero puede pasar que en algunas situaciones sea más fácil de identificar y otras no. ¿Se entendió hasta ahí? Medio que vi la pantalla que se trabó un montón. ¿Se entendió? ¿Se les tildó mucho? Sí, se entendió, profe. Buenísimo. Sí, bueno, mi internet está patriqui también. Entre la computadora y el internet vamos re bien. Bien, entonces esto nos quedan 12% volumen en volumen. En caso de nosotros querer hacerlo como en el inciso A, ¿sí? Sin la fórmula, tenemos que recurrir a la definición de volumen en volumen, que está bueno poder practicarlo. Porcentaje volumen en volumen, ¿qué significa? Mililitros de soluto cada 100 mililitros de solución. Exactamente. Entonces, esta concentración, 40% volumen en volumen, significa que va a haber 40 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de Fernet. Por lo tanto, en 30 mililitros de Fernet, ¿cuánto etanol va a haber? En ese caso va a haber 12 mililitros de etanol. Y como esos 12 mililitros de etanol inicialmente estaban en 30, pero al final en nuestro trago van a estar en 100, ¿sí? Mi solución Fernet con coca, ya es la definición. Entonces 12 mililitros en 100 de solución va a ser una concentración de 12% volumen en volumen. Entonces fíjense que también se podía hacer fácilmente con esta otra forma. Vuelvo a repetir, es a gusto y facilidad de cada uno. Pero por las dos formas podemos llegar al mismo resultado. Bien, si no hay dudas de este ejercicio, pasamos al 13 que había pedido el compañero. Bien, como no hay dudas, pasamos al 13. Bien, en la situación del 13 nos dicen que un vaso lleno tiene 250 mililitros, ¿sí? Un vaso de 250 mililitros lleno, conteniendo a ver, espérenme 2 segundos que cuando me salta que tiene poquito almacenamiento me va a patalear y me puede cortar la grabación.
Ahí debería tener espacio para que no nos moleste. Bien, entonces, en un vaso de 250 mililitros lleno, un vaso de 250 mililitros lleno conteniendo una solución 0,23 molar de cloruro de sodio, se inclina perdiéndose 50 mililitros. Entonces teníamos un vaso lleno de 250 mililitros en mi situación 1. En mi situación 1. En mi situación 2 se me cayeron 50 mililitros. Entonces me quedo con 200 mililitros. En mi situación 3 le agregué 50 mililitros pero de agua. ¿Sí? Entonces tengo 250 mililitros de esta nueva solución. ¿Sí? Entonces podríamos decir solución 1, solución 1, solución 2. Porque ahí cambié a mi solución, porque le agregué 50 mililitros de agua. Entonces mi sistema cambia. A. Indicar la nueva molaridad. En este caso es otro caso de diluciones. ¿Por qué? Porque va a ser una dilución entre la situación 2 y la situación 3, donde mi situación inicial tenía 200 mililitros de una solución, ¿sí? Cuya Ahí buscaría el volumen final, entonces, ¿no? Porque tengo el volumen inicial. volumen inicial, ¿cuál sería? Los 200, Ahí porque va. perdí 50, entonces empiezo con 200 y el volumen final serían los 250. Exactamente. El volumen inicial va a ser 200 mililitros y mi volumen final va a ser 250. Porque es la solución que me queda al final con este 50 de agregado. Mi concentración inicial, ¿cuál va a ser? Los 0,23. Perfecto. Todos hasta ahí siguen lo mismo. ¿Alguno no le cierra? Bien. En la concentración 2, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser? Y en la concentración 2, entonces voy a tener que hacer los 200 mililitros por los 0,23. Ahí va. Entonces quedamos de acuerdo que la Tengo que concentración 2 la tengo despejar, que averiguar. claro. Bien. Entonces vamos Entonces por paso. despejo y me quedan los 200 mililitros por los 0,23 sobre los 250. Bien, frenamos ahí. Entonces armamos nuestra fórmula. Volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Sí. Reemplazo con los datos que determiné. Ahí despejo. 250 mililitros se está multiplicando. Pasa al otro lado dividiendo. No me aparece. Mililitro con mililitro se tacha. Claro. Y nuestra concentración 2, ¿cuánto va a dar? 0,184. A ver. ¿Cuánto? 0,184. Ah, te entendí. 84. Me parecía que No, estaba bien. 0,184. Bien. 0,184 molar. ¿Alguno lo perdí acá? No, profe, para mí está bien.
Se entendió. Buenísimo. Bien, si no cualquier cosa, repetimos. Bien, entonces esto sería el A. A lo que apuntaba el compañero con la pregunta, indicar el porcentaje peso, masa-volumen de la solución inicial. Entonces lo que nos dice es poder transformar este 0,23 molar en porcentaje masa-volumen. Esto es lo que normalmente pedimos en los ejercicios porque nos interesa que ustedes puedan pasar de una unidad de concentración a la otra, ¿sí? Porque eso implica que saben la definición de cada concentración y que pueden hacer las cuentas correspondientes, ¿sí? Entonces, molaridad 0,23 molares, perdón. ¿Qué significa que una solución sea 0,23 molar? ¿Qué información me brinda? ¿Qué es su soluto? No, pero 0,23 molar. La molaridad, ¿qué nos indicaba? ¿Los moles, profe? Que hay La cantidad de moles ¿Ya? que hay en qué. En un litro de solución. Exactamente. Entonces 0,23 molar me dice que mi solución tiene 0,23 moles por cada 1 litro de solución. Lo que es lo mismo 1000 mililitros. Y a mí me piden que lo pase a porcentaje, peso o masa volumen. ¿Qué significa que sea porcentaje masa volumen? En gramos habría que pasarlo. 1 gramo en 100 mililitros. Gramos de soluto No, por cada no. 100, Ah, cada 100 mililitros, porque fíjense que este es masa volumen, Ojo. Quiere decir que gramos ok. de soluto por cada 100 mililitros de solución. No confundir con porcentaje masa en masa, que ahí sí es por cada 100 gramos de solución. Bien, como dijo Camila, ahí va a haber al que hacer algunos pasajes. Partamos de la base que yo tengo en moles y me lo piden en gramos al soluto, ¿sí? Aclarar que acá es moles de soluto. Y que lo bueno es que a mi solución me la piden en volumen. En una tengo 1000, en otra 100, va a haber que hacer una cuentita, pero me lo piden en volumen. Por lo menos no hay que ahí aplicar densidad, no hay que aplicar mucho porque uno es 1000, el otro es 100, una correccioncita por 10 y ya está. Nuestra mayor dificultad en este pasaje va a ser pasar de moles a gramos, nada más. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo veníamos haciéndolo? ¿Cómo? Saco la masa molar. Exactamente. Saco la masa molar de mi soluto. ¿Qué cuál era? Mi soluto. No me acuerdo. cloruro de sodio. Cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Exactamente, con el cloruro de sodio. Vamos a la tabla periódica. El cloro creo que es algo de 32,45. Es 58,5, profe. ¿Todo junto? 58,45 me da. Bien, 58,45 o 58,5. 35,45 del cloruro y del sodio 23. 23, perfecto. Bien, si redondean a 5, no hay problema, aclaran que redondearon, pero tenemos un mol de soluto, va a ser 58,45. Entonces ahí podemos pasar que si un mol son 58,45, 0,23, ¿cuántos moles? Bueno. Perdón, 0,23 moles, ¿cuántos gramos va a ser? Ujú. Ahí multiplicamos 0,23 por 58,45 y dividimos por 1. Ustedes me dirán cuánto les dio. 13,44. Uy. Sí, 13,44.
13,44. Quienes redondearon a 5 les va a dar 13,45. Fíjense que no hay tanta diferencia. Entonces nos queda 13,44 gramos, ¿sí?, de soluto. Entonces tenemos 13,44 gramos de soluto en 1000 mililitros de solución. ¿Por qué calculamos de acá? ¿Sí? Entonces, en 100 mililitros, que es lo que nosotros necesitamos, por eso acá esta pequeñísima corrección, en 100 mililitros, ¿cuánto voy a tener? Entonces ahí, por 100 dividido 1000, y nos va a dar 1,34. Ah, ¿qué fue eso? Ahí está. 1,34 gramos de soluto. Por lo tanto, la concentración va a ser 1,34 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Por lo tanto, va a ser 1,34% masa volumen. Y son exactamente lo mismo, pero dos formas de expresar mi misma concentración. Como habíamos dicho, va a haber situaciones problemáticas en las que necesitemos calcular cantidad de moles, entonces hay que hacer ese pasaje. Y situaciones en las que vamos a tener que trabajar con gramos, ¿sí?, y hay que sacar estas cuentas. Yo, sin ir más lejos, hoy en el trabajo tuve que calcular un montón de cosas en molaridad, moles y gramos, en realidad en miligramos. Así que se usa muy cotidianamente esto. Lo bueno no en lo cotidiano de la casa, pero en lo cotidiano laboral sí. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Vamos al 4, que igualmente habían preguntado, creo, en el grupo de WhatsApp sobre el punto 4 que estaba costando por el tema de la densidad. Sí, había preguntado también en el grupo el mismo ejercicio. Bien, bueno, contestamos doble duda. Bien, el ejercicio 4 lo que nos pide es que, nos presenta una solución acuosa que contiene, primero vamos a ir anotando, solución acuosa de 50 gramos de ácido nítrico, por cada 100 gramos de solución. Nos dice que la densidad de la solución a 20 grados es de 1,3 gramos mililitro. O se le pone el 20 grados acá. Y nos piden poder calcular la concentración de esta solución expresado en molaridad, molaridad y fracción molar de soluto. Entonces nos piden molaridad, molaridad y fracción molar de soluto. Bien. Bueno, vamos a molaridad. ¿Cuál era nuestra definición de molaridad? ¿Cuál es nuestra definición de molaridad? Moles de soluto cada 1000 mililitros de solución. Bien, yo sé que se los pregunté ya en el día de hoy, pero es para que ustedes vayan refrescando y vamos a hacer a fuerza de ejercicio el recordar cada vez más estas definiciones. Que sea Igual, como profe, lenguajes. yo lo tengo anotado acá, por eso, no porque me lo acuerde. Bueno, pero Lo tengo a medida que anotado. lo van diciendo y yo se los pregunto y lo van leyendo, ya que tengan que ir a la hoja y leerlo, ya la cabeza es como, por cansancio, le vamos a recordar que la molaridad son moles de soluto en 1000 mililitros de solución. Profe, ¿en el parcial vamos a poder tenerlo anotado o no? No. Así que a fuerza de ejercicios. A fuerza de ejercicios. Bien, entonces, molaridad, moles de soluto en 1000 mililitros de solución.
Perfecto, vamos a nuestra situación. ¿Qué tenemos del soluto? Primero y principal, ¿quién es nuestro soluto y quién es nuestro solvente? Primera pregunta que nos tenemos que hacer. El soluto son los 50 gramos. Entonces nuestro soluto es el ácido nítrico. Sí, y el solvente, los 100 gramos de La solución. solución acuosa. Solución acuosa. Por lo tanto, mi solvente es, El agua. bien, el agua. Ojo confundir solución con solvente. Entonces, ahora sí, nuestro soluto, ¿cómo lo tenemos? En gramos, porque tenemos 50 gramos. O sea que tenemos masa de soluto y no moles. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera pequeña cuenta que vamos a tener que hacer. Solución. ¿Qué tenemos de la solución? La 100 tenemos en gramos. Bien, 100 gramos de solución. Acá vamos a tener nuestra segunda cuenta que vamos a tener que hacer. Bien. En el 1, ¿sí? Nuestra incógnita roja, necesitamos poder pasar de masa a moles. ¿Y cómo veníamos haciendo eso? Con la masa molar. Con la masa molar, exactamente. Entonces tenemos que calcular la masa molar del ácido nítrico. Un mol de ácido nítrico, ¿cuántos gramos va a ser? ¿63? Sí. Entonces, si un mol son 63 gramos, 50 gramos de soluto, ¿cuánto? ¿0,80 mol? 0,80 moles. A ver, hago la cuentita por las dudas, pero sí. 0,80 moles, 0,79 según cómo hagan el corte. Bien, 0,8 moles. Bien, ya tenemos moles. Perfecto. Respondimos la incógnita roja. Vamos a la incógnita azul. Necesito mi solución en volumen y lo tengo en masa. ¿Qué podemos usar? Masa sobre volumen. Exactamente, la Que densidad. son Densidad es igual a masa sobre volumen o dividido volumen. Entonces, si mi densidad es 1,3 gramo mililitro, la masa de solución que tengo son 100 gramos, divido por el volumen, que es lo que yo no sé. Invierto y me queda volumen es igual a 100 gramos dividido 1,3 gramo mililitro. Esto viene del pasaje. Volumen está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado, y 1,3 gramos sobre mililitro está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Los invierten. Hacemos 100 dividido 1,3 y ¿cuánto les da? 76,92. Perfecto, 76,92, gramo con gramo se va, por lo tanto el volumen va a ser 76,92 mililitros. Y con eso respondemos a nuestra pregunta azul. Entonces, en nuestra situación inicial vamos a tener 0,8 moles en 76,92 mililitros de solución. ¿Sí? 0,8 moles de soluto en 76,92 mililitros de solución. Vamos a poner los datos acá al costado para no olvidárnoslo. Volumen de solución 76,92 mililitros. Moles de soluto. Moles de soluto 0,8.
Borro acá para tener espacio. Entonces podemos decir que si tenemos 0,8 moles de soluto por cada 76,92 mililitros de solución, en 1000 mililitros, que es lo que yo necesito, ¿cuántos moles voy a tener? Profe, a mí me dio 10,40, pero yo lo había redondeado a 77. Por eso. Ah, igual con 76,92 te da 10,4. Ah, Te da 10,4004. Capaz que vos te dan un poquito más de decimales, pero nada más. Ni decimales, centesimales. Entonces nos queda 10,4 moles. Por lo tanto, la molaridad, que es la que nos pedían averiguar, es de 10,4. Así que nuestra solución es 10,4 molar. Bien, vamos a molalidad. Molalidad. ¿Cuál es su definición? Moles de... Moles de soluto por kilo de solvente. Moles de soluto en 1 kilo de solvente. Ujú. Bien. ¿Moles de soluto tengo? los 0,8. Exactamente. Usamos lo que utilizamos anteriormente. 0,8. Ya lo tenemos. No hay que trabajar de más. Feliz. Bien. Kilo de solvente. ¿De qué tengo el solvente en alguna cosa? Sí. Y para mí tendríamos que sacar la masa molar del agua. Pero están los 50 gramos de solvente. ¿Dónde? Cuando inicia el punto, ¿no? Dice si la solución acuosa que contiene 50 gramos de ácido nítrico no son de solvente. No, No, el ácido nítrico no, es el soluto. claro, el solvente es el agua. Ah, tenés razón, perdón. ¿Qué te resta? ¿No sería 50 gramos de solución? O sea, te resta. No. Exactamente. La cuentita que teníamos es que la masa de solución va a ser igual a la sumatoria de las masas de los componentes, es decir, masa de soluto más masa de solvente. Entonces, si yo tengo 100 gramos de solución y 50 gramos de soluto, ¿cuánto va a ser la masa de solvente? 50 está sumando, pasa restando. Nos queda que la masa de solvente es 50. Sí. Entonces, encima lo tenemos en masa. Un gran caso para que la molalidad sea nuestra unidad de referencia. Bien, entonces, al calcular, la mínima aclaración para hacerles es que esta fórmula de masa se puede hacer, ya que lo que nosotros nos varía y que tenemos que asumir que son aditivos son los volúmenes. Pero la masa, cuando nosotros juntamos soluto con solvente, las masas no se crean ni se destruyen. Ley de conservación de masa. No se crea ni se destruye. Entonces, las masas que yo sumo, masa que va a estar. Entonces, masa del soluto más masa del solvente me va a dar la masa de solución. El volumen que ocupen sí puede cambiar por estas interacciones que vimos que ocurren entre soluto y solvente. Pero si no, la masa no cambia. Por lo tanto, podemos recurrir a esta formulita.
Bien, 1 kilo de solvente es lo mismo que decir 1000 gramos. Por lo tanto, si tengo 0,8 moles de soluto por cada 50 gramos de solvente, en 1000 gramos de solvente, ¿cuántos moles voy a tener? Ustedes me dirán. ¿16, profe? 16. Así que nuestra solución es 16 molal. Bien. Este era de los casos más felices, ¿sí? Porque la única cuenta o más difícil que teníamos era hacer 100 menos 50. Bien, y la última es fracción molar, ¿sí? De soluto. La definición de fracción molar de soluto, ¿cuál era? Proporción de un soluto en moles respecto del total. Bien, entonces, ¿cómo se expresaba? ¿Cómo era la formulita? Moles de soluto sobre moles de soluto más moles de solvente. Bien. Bueno, los moles de soluto los tenemos. Ya vimos que teníamos 0,8. Entonces tenemos 0,8 moles soluto sobre 0,8 moles de soluto. ¿Y los moles de solvente, cómo los podemos obtener? Saco la masa molar del agua. Saco la masa molar del agua, exactamente. ¿Y un mol de agua, cuánta masa es? 18 eran. 18, sí. Porque son 16 del oxígeno y 2 del hidrógeno. Va, Claro. uno de cada hidrógeno. Bien, ¿y cuál era mi masa de agua? 100 gramos. ¿De agua? Ah, no, 50 porque tengo 100 de solución. Perfecto. 50 gramos de solvente. Entonces, ¿cuántos moles tengo? 50 dividido 18. $2.77. 2,77, pero como es 7 periódico, va a ser 2,78. Claro, Perfecto. moles. Moles de solvente. Perfecto. Con eso nosotros ya podemos hacer el cálculo de fracción molar. Sí, en la calculadora tener el detalle de esto, ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Porque recordemos, ya acá nos vamos a secundaria básica, que nos enseñan la distribución de términos y la división tiene prioridad por la suma. Así que si ponemos sin paréntesis nos va a ser 0,8 dividido 0,8 nos va a dar 1 y después nos suma el resto. Así que 0,8 dividido, entre paréntesis, la sumatoria. O suman primero los moles y después hacen 0,8 dividido esa suma. Cualquiera de las dos formas está bien. Uh-huh. ¿0,22? Sí, 0,22. Uh-huh. Bien.
¿Cómo sabemos que esta fracción molar está bien? Primero, que la fracción molar siempre tiene que estar entre 0 y 1, así que está bien. Ah, sí, sí, sí. El otro criterio que tenemos que tener... bien. La otra cosa que nosotros tenemos como para chequear es que esta es la fracción molar de soluto. Entonces, como su nombre lo indica, es una fracción de mi entero expresado en moles. Entonces tenemos nuestra solución expresada en moles. Esta fracción molar de soluto representa la proporción de soluto que tengo en la totalidad de la solución. Como nosotros sabemos que el soluto, por definición, es el componente en menor proporción, vamos a ver que va a ser menos de la mitad. Entonces, que la fracción molar de soluto nos dé menos de 0,5 habla de que está bien. Entonces, no solo me tiene que dar entre 0 y 1, sino que la fracción molar de soluto me tiene que dar menos de 0,5. Y nos dio 0,22, así que está perfecto. ¿Siempre, profe, tiene que dar esos resultados? Sí. Porque si no, no sería soluto. Por eso dije fracción molar de soluto. La fracción molar de solvente nos tiene que dar mayor a 0,5. Y la sumatoria de las dos fracciones molares nos tiene que dar aproximadamente 1. Decimal más, decimal menos. Bien, tenemos resuelto nuestro punto 4. ¿Alguna duda más? Ejercicio, teoría. Si no, avanzamos con la clase de ácido base. No, yo tenía con eso porque los demás los tenía y los vuelvo a hacer y ese cuando lo preguntaron en el grupo me di cuenta que no lo tenía y bueno, me entró la duda. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda más, avanzamos con la teoría y si se llegan a dar cuenta que faltaba alguna duda más y nos queda tiempo, volvemos. Así los veo por aquí. Bien. A ver si ya aparece. Ahí está. Bueno, llegamos a nuestra Benemérita unidad 6. ¿Sí? Llegamos con estos temas que veníamos prometiendo. Y como les había comentado, desde nuestra unidad 1 íbamos a ir pasando desde la micro hasta la macro escala hasta llegar a lo que presentamos en la unidad 1, que eran nuestros sistemas materiales. Entonces, como vimos, nuestros sistemas materiales habíamos llegado a sustancias puras, mezclas, y que dentro de esas mezclas estaban los sistemas homogéneos, y un tipo de sistema homogéneo eran las soluciones. Ahora, esas soluciones nosotros las caracterizamos con las unidades de concentración y ahora le vamos a sumar el poder caracterizar si una solución es ácida, básica o neutra. ¿Sí? Entonces, terminamos nuestra
introducción a la química, pudiendo caracterizar estas soluciones que fuimos viendo. Para comenzar necesitamos entrar o introducirnos en lo que es la clasificación de ácidos y bases. Como les dije a lo largo de la materia, en la química se van proponiendo diferentes modelos, ¿sí?, para poder explicar lo mismo y que surgen de preguntas, ¿sí? Algo que siempre hay que tener en cuenta es que los modelos de la química van a buscar explicar a la naturaleza y no al revés. Entonces, se van a formular modelos para tratar de explicar lo que uno va viendo o lo que va descubriendo, pero vamos a ver la necesidad de transformar los modelos si la naturaleza nos muestra lo contrario. Esta historia se cumple también con los ácidos y las bases. Una de las primeras teorías que surge es la teoría de Arrhenius, que para nuestra introducción a la química nos alcanza, pero cuando ustedes vean en química general e inorgánica todo lo que es la parte de equilibrio ácido-base, van a necesitar otra clasificación que son los ácidos y bases de Lowry, ¿sí? Pero como nosotros no nos vamos a meter en equilibrio químico en esta asignatura, no hace falta meternos en esa clasificación. Bien, entonces, en esa clasificación tenemos a los ácidos y las bases de Arrhenius. Arrhenius es este señor. Y lo que propuso es que un ácido va a ser el compuesto capaz de ceder iones protón. Es decir, nosotros vamos a tener compuestos que, disueltos en agua, se van a disociar, es decir, se van a separar en iones. Aquellos compuestos que en esa disociación liberen iones protón, es decir, hidrógeno con una carga positiva, van a ser considerados ácidos. En este caso vemos el ejemplo del ácido clorhídrico, que libera protón y anión cloruro. En el caso del ácido nitroso, vamos a ver que también libera protón y anión nitroso. Acá hay una diferencia en flechas que vamos a ver más adelante a qué se refieren, pero tienen que ver con la posibilidad de disociarse en agua completa o parcialmente, ¿sí? Completo va a ser en una sola flecha y parcialmente va a ser doble flecha. Lo que quiere decir es que va a ser un equilibrio dinámico, como fuimos hablando en el caso de la solubilidad. Entonces va a estar disociándose y asociándose, valga la redundancia, van a ir interconvirtiéndose, pero que las concentraciones se van a mantener constantes. En el caso de las bases o álcali, ¿sí?, porque van a escuchar tanto compuestos básicos o alcalinos, van a ser compuestos capaces de ceder el anión oxidrilo, que está compuesto por un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y va a estar cargado negativamente. El ejemplo son la familia de los hidróxidos, ¿sí?, donde tenemos metal, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Esto nos remonta a la clase de teoría de nomenclatura, que nosotros no la vimos en sincrónico, pero están en las videograbaciones que tuvieron, que están cargadas en el campus, en la cual nosotros lo que vamos a tener va a ser una disociación del metal y el anión oxidrilo. Ahora, ese protón que yo les presenté anteriormente no es muy estable, ¿sí? No existe por mucho tiempo en el agua cuando se disocia. Entonces lo que ocurre es que este protón va a interaccionar con uno de los pares electrónicos que quedaban libres en el agua. Vieron en unidad 3 cuando armábamos la molécula del agua, va a interaccionar con uno de esos pares electrónicos formando el ion hidronio, que con referencia al protón es más estable. Entonces se va a formar este ion hidronio. La realidad es que de acá en adelante se usa protón indistintamente porque se asume que está el agua y que si se libera protón interacciona con el agua. Entonces se hace como si no pasara nada y se simplifica como protón. Entonces, para abreviar, muchas veces se escribe protón. Lo explicamos para que ustedes entiendan que esto es lo que ocurre, pero que después en todo lo que son cálculos
y expresiones de ácido-base, siempre se va a usar la expresión protón. Ahora, a esta clasificación, ¿sí?, se le suma una subclasificación respecto a cómo se disocian esos ácidos y esas bases en solución acuosa. Aquellos que están disociados totalmente van a ser electrolitos fuertes y los que se disocian parcialmente van a ser considerados electrolitos débiles, lo cual a nosotros nos va a permitir clasificar en 4 tipos de compuestos: ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles, de los cuales tenemos ejemplos de cada uno. En el caso de los electrolitos fuertes, los ácidos fuertes mayoritariamente van a ser ácidos de halógeno, ¿sí?, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico. Después tenemos ácidos oxoácidos, ¿sí?, que están compuestos por no metales que tienen un alto estado de oxidación, ¿sí? En este caso tenemos el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido perclórico y el ácido clórico y el ácido perclórico, ¿sí? Después tenemos, en el caso de las bases fuertes, van a ser puro hidróxido, ¿sí?, hidróxidos con sus metales correspondientes. Y en el caso de los electrolitos débiles, los ácidos débiles van a ser todas las excepciones, ¿sí?, que son el ácido fluorhídrico, es decir, el único halógeno que no es ácido fuerte, y después ácidos que tengan estados de oxidación más chicos, como el ácido nitroso y el ácido hipocloroso. También van a estar casos como el ácido cianhídrico y los ácidos que vienen de la química orgánica. Por ejemplo, este que está acá es el ácido acético, el que está en el vinagre, y que está la formulita acá. En el caso de las bases débiles van a ver que está el amoníaco, la piridina y la metilamina. A simple vista van a encontrarse con que la metilamina es el único que tiene un oxidrilo visualmente, o que es el único que tiene oxígeno, como para que pueda liberar un oxidrilo. Bueno, el amoníaco y la piridina son esos casos que pusieron en jaque a Arrhenius, porque es como, ¿dónde libera el oxidrilo? ¿Qué pasó acá? Ahí entra la teoría de Lowry a decir, estas son bases débiles porque cumplen el requisito que propone Lowry. Nosotros, en este caso, presentamos los ejemplos para que ustedes tengan más o menos una idea de cuáles son ácidos débiles, ácidos fuertes, bases débiles y bases fuertes. No hace falta que se los aprendan de memoria. Los tipos de ejercicios, tanto en la guía como en los exámenes, va a estar esta aclaración, o que estamos hablando de algún ácido X, o sea que no tiene nombre, y me dice que es un electrolito fuerte y les hacemos preguntas correspondientes a eso. Pero no vamos a pretender que ustedes lo sepan de memoria. Hasta ahí nosotros todo muy teórico, ¿sí? ¿Cuál es ácido, cuál es base, etcétera? Pero, ¿cómo determinamos esa acidez y esa basicidad? ¿O cuán ácido y cuán básico es cada uno? ¿O esta fuerza o esta debilidad de nuestros ácidos? Para esto nos tenemos que remontar a un concepto que es la autoionización del agua, donde lo que nosotros podemos ver es que el agua, ¿dónde encaja? ¿Es un ácido? ¿Es una base? ¿Qué onda con eso? Bueno, resulta que el agua es todo. Si nosotros nos ponemos a analizar en la microescala, seleccionando una molécula de agua, o mejor dicho, 2 moléculas de agua, una se va a comportar como ácido y la otra se va a comportar como base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al reaccionar una con la otra, se libera ion hidronio o protón y oxidrilo. Entonces libera ambas cosas, cede ambas cosas. Entonces, bueno, perfecto, el agua es todo. Por lo tanto, va a ser neutra, porque no va a ser ni ácida ni básica. A partir de ese concepto, formularon lo que se denomina la constante del producto iónico del agua, o KW, que viene del nombre K-Water, ¿sí? Constante del agua, ¿sí? Los químicos vieron que no se ponen muy
creativos, o son egocéntricos como Arrhenius, que le puso Arrhenius, o cortito y al pie nos dice el nombre. Formulan esta constante que está relacionada con lo que es el equilibrio químico, por eso no nos vamos a meter en la constante, sino que ver a qué nos lleva esto. Y se encontró que la constante del agua era 10 a la menos 14 a 25 grados. Y que implicaba que las concentraciones de ion hidronio y de anión oxidrilo eran iguales y que eran igual a 10 a la menos 7. Y que eso definía a una solución neutra, como era el agua destilada. Entonces, eso se llevó para traspolarlo, ¿sí?, con explicar qué ocurría en las soluciones ácidas y en las soluciones básicas. Entonces, mi solución neutra va a tener iguales concentraciones de ion hidronio y ion oxidrilo, ¿sí?, o anión oxidrilo. En el caso de la solución ácida, como libera, ¿sí?, como cede ion hidronio, va a haber mayor proporción que respecto a anión oxidrilo. Y en la solución básica va a ser la inversa. Como va a ceder oxidrilo, va a haber menor proporción de ion hidronio y mayor proporción de oxidrilo. Eso nos llevó a que con estos numeritos de concentración podríamos cuantificar esa concentración y poder predecir si estamos en presencia de una solución ácida o una solución básica. Pero como venimos arrastrando unidad 4, unidad 5 con notación científica y encima con notación negativa, uno diría, pero qué fiaca tener que trabajar con estos números. Bueno, los químicos pensaron lo mismo. Entonces, para evitar el uso de exponentes negativos, se introdujo una escala que sea más fácil, más conveniente para poder trabajar con las concentraciones de estos iones hidrógeno. Y esta escala se denomina escala de pH o potencial de hidrógeno, que permite, al utilizarla, tener una medida de la acidez de una sustancia ionizada en medio acuoso. Entonces, como es una medida de acidez, vamos a poder hablar de cuán ácida o cuán alcalina, cuán ácida, neutra o alcalina es respecto de la acidez, porque lo único que vamos a estar midiendo es la concentración de hidrógeno, ¿sí?, de protón. ¿Cómo se calcula ese pH y por qué va de 1 a 14? ¿Sí? Porque son muchas preguntas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por qué va de 1 a 14? ¿Por qué el ácido es el que tiene menos número y el alcalino tiene mayor número? Sí, estamos hablando de que el ácido va a tener mayor concentración de hidrógeno y el alcalino menor. Y es que para sacarnos de encima, matemáticamente hablando, las potencias negativas, usamos una función logarítmica, ¿sí? Este menos nos saca el negativo y el logaritmo nos saca la potencia, ¿sí?, este 10 elevado a la. Entonces, al colocar la concentración de hidronio, de protón, en esta fórmula, podemos calcular el pH. Al ser una función contraria a la notación científica, a mayor pH va a haber menor concentración de hidrógeno. Por eso es que a pHs más altos es que tenemos menor concentración de ion hidronio o protón y que por eso es básica. Y se resume en esta tablita donde vemos cuándo una solución neutra es neutra, ácida o básica respecto de las concentraciones de estos dos iones y respecto de las concentraciones a 25 grados, llevándonos al pH que podemos esperar cuando una solución es neutra, una solución es ácida o una solución es básica. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos ver que trasladamos o traducimos estos números a números más sencillos. Entonces vamos a tener soluciones neutras con pHs iguales a 7, ácidas con pHs menores a 7 y básicas con pHs mayores a 7. Ahora, el pH, ¿sí?, que se puede calcular y que está mucho más estandarizado, ¿sí?,
Por ejemplo, ¿ustedes escucharon hablar del pH en la vida cotidiana? Momento lluvia de ideas. Sí, por ejemplo, en los pH de los jabones, por ejemplo, te dicen pH 7, pH 5, algo así. Eso, Exactamente. Eso, por ejemplo, pH neutro se utiliza por lo general para la piel, ¿sí? pH ácido para higienes más puntuales, o, por ejemplo, hay shampoos con pH ácido para pelo con tintura, ¿sí? Porque permite cerrar ahí proteger la tintura. ¿Dónde más escucharon pH? En el agua. El pH del agua, por ejemplo. Perfecto. Profe, ¿y el alical? ¿El alical qué onda? ¿Qué dice el ¿Que no, alical? que no tiene pH eso? Todo tiene pH, pero ustedes escucharon el pH del alical. No, yo digo por el tema del estómago. Cuando uno lo toma es como para aliviar, digamos, la resaca. Bien, sí, se usa para aliviar la acidez. Sí, El tema es, ahí es un tema interesante, porque el alical, o mejor dicho, en vías generales, cuando uno tiene acidez, es porque hay como una si no me acuerdo mal, es una sobreproducción de ácido en el estómago, pero porque comimos tanto que el estómago tuvo que producir de más. Normalmente lo que uno hace es neutralizarlo, es decir, tomar algo básico. O sea que uno intuiría que el alical va a neutralizar, o sea que tendría que tener un pH básico. Pero hay otras teorías que para que se deje de producir tanto ácido es tomar cosas ácidas para que el estómago entienda, bueno, no tengo que seguir produciendo. Entonces habría que ver, porque el alical es muy efectivo, habría que ver si es un pH básico o un pH ácido. Lo puedo buscar porque es interesante. Pero por lo menos por la composición del alical, tiene bicarbonato de sodio, bicarbonato y carbonato de sodio, pero a la vez también tiene ácido cítrico. Habría que ver qué pH tiene finalmente, porque tiene un ácido y tiene sales que pueden tener. Sí, tranquilamente habría que sacar la cuenta, pero tiene que ver con neutral. Uno lo que está buscando ahí es que minimice la acidez estomacal. Bueno, ahí también, el pH estomacal se escucha también. Bien, entonces fíjense que muchas veces se habla del pH, pero no se habla del pOH. La realidad es que el pH es algo que se universalizó. Entonces el pOH no se usa como un dato, pero sí para estas primeras teorías funcionó para poder determinar la concentración concentración de oxidrilos en una base y después trasladar esa información para expresarla en pH. Esto viene de esto mismo que veníamos mencionando, que en una situación neutra voy a tener esta misma concentración, pero va a variar al revés. Entonces, para yo poder expresarlo en pH, ¿sí?, lo que voy a utilizar es una fórmula que le podemos encontrar acá, que es que la sumatoria del pH más el pOH nos va a dar 14. ¿Sí? Siempre. Entonces, esta abreviación nos permite calcular primero el pOH y después restárselo a 14 y que nos dé el pH correspondiente. Entonces nos lleva a nuestra pregunta, ¿pH cómo se calcula? Esta diapositiva está muy, muy textosa, pero es para que ustedes después, cuando la descargan, les quede como un mini apunte. Y es que nosotros tenemos 3 formas de calcular el pH dependiendo la situación. En la situación 1 es la presencia de ácido fuerte.
En el caso de un ácido fuerte, si es un ácido monoprótico, es decir, que tiene un solo protón, la concentración, o libera, mejor dicho, un solo protón, la concentración del ácido va a ser igual a la concentración de protón, ¿sí? Entonces el cálculo va a ser directo usando la definición de pH, es decir, hacemos menos logaritmo y ponemos la concentración que nos dan. Esto tiene que ver con que, como el ácido, pues este ejemplo es el ácido clorhídrico, como el ácido clorhídrico se disocia completamente, se va a separar en todo lo que tenga de hidrógeno, se va a transformar en protón. Por lo tanto, esos 0,1 molar que yo tenía se va a transformar en 0,1 molar de protón. Entonces hago menos logaritmo de la concentración y nos da 1. En el caso de la base fuerte, pasa exactamente lo mismo. Siempre y cuando sea una base con un solo oxidrilo, se va a poder calcular primero el pOH y luego por diferencia en pH. Entonces, en el caso del hidróxido de sodio, como ejemplo, como es una base fuerte, se va a disociar completamente en catión sodio y en anión oxidrilo. Como todo lo que es OH se va a transformar en anión oxidrilo, me va a quedar 0,1 molar. Entonces, ese 0,1 molar lo introduzco en la cuenta del pOH, me va a dar 1, entonces calculo el pH haciendo 14 menos ese 1 que nos dio y nos va a dar 13. Entonces ahí se cumple esto de que los pHs altos son de bases y los pHs más bajos son de ácidos. El tercer caso, que es el más complejo, es el de ácido o base débil. Nosotros no lo vamos a calcular en esta asignatura porque a nosotros nos implica conocer y tener noción de lo que son las expresiones de las constantes de equilibrio para cada compuesto. Y eso nosotros necesitamos primero entender lo que es equilibrio químico, que ustedes lo ven en química general inorgánica. Por eso nuestras nociones van hasta ácidos y bases fuertes. Explicamos ácido o base débil para que ustedes sepan que existen, pero nosotros no vamos a calcular pHs de ácidos ni bases débiles. Una nota importante, ¿sí? Un postdata importante, es que la escala de pH va a servir en un cierto rango de uso, ¿sí? Que tiene que ver con las concentraciones que más se utilizan. En el caso de concentraciones mayores a 0,1, vamos a tener valores que se van de la escala entre 1 y 14, tanto en el caso de ácidos como para bases. Y después vamos a tener concentraciones muy bajas que no son representativas, entonces no se van de la escala de pH también. ¿Qué podemos ver en esta imagen? ¿Sí? Principalmente acá podemos ver que nos va a permitir explicar concentraciones hasta 0,1, ¿sí? Y va a ser hasta 0,0000001, ¿sí? Todos estos ceros. Menos que esto nos queda fuera de escala. Pero la realidad es que no se usa tan chiquito. Y acá podemos ver ejemplos, ¿sí? De la vida cotidiana. Acá nos dicen jugo de limón o jugo de lima, que está alrededor de un pH de 2. El jugo gástrico, que está entre 1 y 2. Por eso es que nos arde tanto cuando tenemos acidez. Jugo de tomate, fíjense que es ligeramente menos ácido que el jugo de limón, pero ácido al fin. Por eso es que nos dicen que hay que evitar cuando estamos con alguna irritación más gastrointestinal, evitar lo ácido. Entonces ahí tenemos el tema del jugo de tomate. Después tenemos la saliva, que es ligeramente ácida para poder comenzar la digestión, pero no hacernos bolsa la boca. La sangre humana es ligeramente básica, muy ligero, ¿sí? Si no me equivoco está entre 7,04, 7,1, ¿sí? Y que cualquier variación del pH en la sangre se considera como una enfermedad, ¿sí? Se escucha alcalosis y acidosis, es decir, cuando se va para el lado de los ácidos o como los básicos. Después tenemos lo que es el amoníaco comercial o el lixiviado comercial, ¿sí? Todo lo que es limpieza por lo general está tirando a lo básico, ¿sí? Que habla de pHs entre 12 y 13. Y finalmente, ¿sí? Con cálculos está todo divino, pero a veces tenemos soluciones que no tenemos mucha información.
Entonces, el pH se puede medir. Hay 3 tipos de medidas de pH, de las cuales acá tenemos imagen de 2. Una es el uso de papeles o tiras reactivas o tiras indicadoras, ¿sí? Que lo que ocurre es que nosotros sumergimos ese papel en la solución que nosotros queremos averiguar y vemos el viraje de color, permitiéndonos ver qué pH hay en esa solución, ¿sí? Fíjense que es bastante intuitivo el color. Sí, la dificultad es tener un ojo entrenado para ver qué color efectivamente es. El verdadero no optodaltónicos, ¿sí? Es una dificultad también, o una limitación de la técnica, mejor dicho, y que también, dependiendo del tipo de tira, la sensibilidad. Si se fijan acá, solo podemos diferenciar entre un 7 y un 8, o sea, entre un 7,2 y un 7,3 no podríamos ver la diferencia. En cambio, el pHímetro nos permite entre 2 a 3 cifras significativas, ¿sí? Dependiendo del instrumento. Entonces ahí, más que nada de 2 cifras significativas suele ser. Entonces nos permite ver un 7,2, un 7,1, un 7,15. Pero es obviamente un equipo más caro. Implica que el usuario sepa cómo usarlo y tenga los cuidados correspondientes. Por ejemplo, el electrodo, que es el que va sumergido en la solución, siempre tiene que estar húmedo. Entonces, si se deja secar, se estropea. Implica una calibración cada un cierto tiempo. Entonces, hay que tener las soluciones de calibración. Hay que saber calibrar el equipo. Cosas a favor es que, bueno, es muy específico, muy sensible. Entonces, uno realmente puede estar seguro de que está midiendo correctamente. Hay soluciones que uno necesita que esté muy bien determinado el pH, ¿sí? Más que nada cuando se trabaja con sistemas biológicos. Entonces el pHímetro está bueno y es muy normal encontrar en un laboratorio. Las tiras reactivas son comprables en farmacia y se pueden utilizar para unas determinaciones más caseras o en lo que es laboratorios más de escuelas secundarias. Ya la veo más difícil que tengan un pHímetro en una escuela. Y después, estos equipos también pueden tener acoplado un electrodo de temperatura, entonces también nos podría permitir medirle la temperatura y el pH al mismo tiempo, ¿sí? Tienen sus bondades este tipo de equipos. La tercera forma de medir el pH, que son soluciones indicadoras, ¿sí? Son normalmente soluciones que reaccionan colorimétricamente dependiendo el pH en particular. Entonces viran a partir de un pH determinado. Por ejemplo, la fenolftaleína es una solución indicadora que pasa de transparente a fucsia. Pasa por un rosa bebé, ¿sí? Que es el indicado, ¿sí? Para el pH determinado, y que si no se llega es porque está por debajo, y si ya se fue a fucsia es que nos pasamos. ¿Sí, Marcos? Marcos creo que levantó, ¿no? Sí. Eso sería como lo que pasa con la extracción del pigmento del repollo cuando le pones limón, que va cambiando el color. Exactamente. El repollo es uno de los trabajos prácticos caseros donde uno puede ver el viraje de pH. El colorante no, en realidad el pigmento. El pigmento del repollo es sensible al pH. Entonces ahí, cuanto más ácido se va virando el color. Ok. En eso se basan estas soluciones indicadoras que te comento. Cuanto más ácido va cambiando el color, cuanto más básico va cambiando para el otro lado el color. No me acuerdo cuál es el pH clave del repollo, pero sí, cuanto más ácido va cambiando el color, por eso le vas agregando, vas concentrando toda tu solución de jugo de limón. Y en el caso de que llegue, por ejemplo, de violeta, cuando pasa a celeste, ¿eso sería un pH más ácido o más base? Si no me equivoco, para el pigmento del repollo sí, es más ácido, porque le vas agregando cada vez más limón. Claro. Y si querés que se ponga menos ácido, más bicarbonato. Exacto.
Exactamente. Ahí porque el caso de las sales, eso ustedes lo van a ver más adelante con más detalle, pero las sales, como es el bicarbonato de sodio, está compuesto por, cuando el bicarbonato de sodio entra en solución acuosa, ¿sí? Se forman como un símil hidróxido y un símil ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil. A ver, el ácido bicarbonato es débil y el hidróxido de sodio es fuerte. Entonces, como sal, te tira más al básico. Por eso se agrega bicarbonato. Ok. ¿Puede ser que sea algo parecido a lo que pasa en el proceso de compostado de orgánicos? Proceso de compostado de orgánicos. Bueno, el lixiviado que se forma es básico, si no me equivoco. Porque sé que hay teorías donde te dicen que tenés que tener mucho cuidado con la cantidad de carbono y de otro gas que no me acuerdo, pero no sabía si tiene que ver con eso o no. El tema del compostado, hay un cuidado que uno tiene que tener con el pH del compostado y que lo vas regulando con los componentes que le vas agregando. Pero ahí tiene que haber varias cosas. Por un lado que en el compostado vos estás fomentando una fermentación anaeróbica, o sea que tratás de que no le entre tanto oxígeno. Pero si haces un oxigenado, también hay bacterias o microorganismos que aprovechan el oxígeno y te consumen otras partes de la materia. Y dependiendo la materia que vos le agregues y el pH que tengas, regulás los microorganismos que trabajan ahí y te generan el compostado. Es como multifactorial, pero se podría ver el rol del pH ahí también. Y lo podés ir regulando con las cosas que le agregues. Ok, muchas gracias. De nada. Bien. Y acá abajo yo les dejé 3 links que son trabajos prácticos, no para que ustedes hagan, sino que tipo de entrega obligatoria, pero sí para que ustedes puedan mirar qué ocurre cuando uno utiliza un pHímetro, qué ocurre cuando utilizan indicadores ácidos base y cuando utilizan estas soluciones indicadores. A la mañana mostré el pHímetro, así que si quieren verlo es el último pedacito de la grabación. Y con ustedes les muestro este, que es el indicador ácido base, ya que tenemos 4 minutos. Que acá... Uy. No. Ya no funciona. Mal ahí. Bueno, este no se va a ver. Tenía que ver con las soluciones indicadoras, cómo viran de color. Acá está el ejemplo de la fenolftaleína, como básico, a medida que se le incorporan oxidrilos, ¿sí?, va cambiando de color hasta que llega a un rosado, ¿sí?, por eso vermelo, un poco más rojito. Pero lo de baja lo dieron de baja, qué triste. Funcionaba hasta el cuatrimestre pasado. Bien, vamos a ver el otro. A ver si no me lo dieron de baja. Acá está. Esto sería el equivalente a utilizar una tira reactiva, ¿sí?, pero en formato gotero, que es la misma solución que se impregna en el papel. Entonces, cuando interacciona con ciertas soluciones, ustedes pueden ver qué pH tienen. Entonces, uno lo que haría es sumergir el papel en nuestra muestra. En este caso, tiramos unas gotitas y vemos el color que tenemos al finalizar para ver qué pH sería. Entonces acá, jugo gástrico nos da este color. Vamos a la tira reactiva y vamos a ver que su pH va a ser 1. ¿Sí? Entonces nuestro jugo gástrico tiene un pH de 1. Si vamos a, por ejemplo, café, vemos
que es más un marroncito, ¿sí? Entonces nos va a tirar más a un 5, un pH de aproximadamente 5. Y así ustedes pueden jugar con esto para ver cómo funciona una tila indicadora, ¿sí? Se los dejo como para que prueben. Una lástima que no podemos ver el de la fenolftaleína, pero bueno, los principales, que son el pHímetro y la tira reactivo o indicador universal, les permite ver estas dos formas de medir el pH. Y con esto ustedes ya pueden hacer la última parte de la guía, que es la unidad 6. Y yo les debo el foro 5 y 6 y algunos ejercicios extra de la unidad 6 si llegan a necesitar. Durante esta semana les voy a subir el modelo de parcial para que puedan practicar. Y bueno, la clase que viene tenemos nuestro super archirrepaso para el segundo parcial. Perfecto. Profe, ¿puede avisar cuando reactive los foros anteriores, porfa? Por Sí. el grupo de WhatsApp. Les mando en el grupito que ya están activos. Dale. Muchas gracias. Bien, si nadie se olvidó, porfa pónganme nombre y apellido en el chat, así les paso los presentes. Y bueno, nos estamos comunicando y nos vemos el miércoles que viene. Perfecto. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.